Buenos días, los saluda Mauricio Cheto Cruz, yo soy el gerente de Conexis y hoy los acompaño desde nuestras oficinas en San José, Costa Rica. Hoy tenemos un tema bien interesante para proveedores estatales que son recordatorios para evitar errores que a veces llevan a los proveedores, nos llevan a los proveedores a perder contratos que son a veces clave para nuestros negocios. Em, a todos les doy una cordial bienvenida y un cordial saludo, especial saludo a nuestros suscriptores allá en Panamá. Eh, Tenemos el botoncito del chat que podemos usar para saludos y demás, pero el botoncito de Q y A, el de preguntas y respuestas, ese es el que vamos a usar para hacerle llegar a nuestra facilitadora de hoy, la doctora Katia Lee Duque, sus consultas para que sean atendidas a lo largo de la presentación. Ya muchos conocen a la doctora que nos acompaña nuevamente después de una pausita y ella, como saben, es una reconocida eh, experta en temas de contrataciones públicas. Está por sacar una nueva publicación que ahora ella les va a contar. Tiene varias, ¿verdad? El texto único de la ley 22 de asociaciones públicas privadas, y ella va a estar, también es asesora de nuestros clientes, nuestros suscriptores, nuestra gran comunidad de suscriptores en Panamá. Para los que están conociendo Conexis, muy brevemente, nuestro foco es apoyar a las empresas que venden al Estado en hacer crecer sus negocios de una forma más eficaz. Una de esas necesidades son los estudios de mercado, el conocimiento del mercado, y para eso les quiero presentar aquí de nuestro sitio licitaygana.com, les quiero presentar un videito que dura como 1 minuto y medio, que es Analytics. Aquí en este sitio pueden encontrar videos de webinars anteriores y videos de diferentes temas de Conexis, y está este video por si lo quieren volver a ver eventualmente. Aquí les queda. Hola, en Conexis nos especializamos en inteligencia comercial para compras públicas. Los invitamos a conocer nuestro servicio Analytics, diseñado para agilizar los estudios del mercado de compras públicas en Costa Rica, Panamá y la República Dominicana. Analytics ayuda a proveedores estatales a diseñar estrategias más eficaces para vender al Estado al darle visibilidad de las contrataciones de cualquier producto, sus precios, compradores y competidores. Cuenta con un sistema de consulta en línea muy amigable con un amplio historial de contrataciones y actualización diaria. Analytics me facilita estudiar precios de contrataciones previas de los productos o servicios solicitados en un nuevo pliego publicado como referencia para analizar mi participación. Para cada producto solicitado puedo revisar el detalle de sus compras previas en esa institución, oferentes, evaluaciones, precios, marcas y demás. Esta información me ayudará a decidir si participo o no, y cuál podría ser una estrategia con mayores probabilidades de adjudicación. Analytics me facilita revisar, para cualquier producto o servicio, cuál es el ranking de compradores en un período dado. Puedo ver el volumen de compras de cada institución, el detalle de cada contratación y su periodicidad. Esta información me permite identificar compradores clave y analizar sus contrataciones para definir estrategias de venta más efectivas. Por ejemplo, en esta imagen vemos que este comprador ha venido haciendo compras mensuales de este producto a lo largo de los últimos 2 años. Puedo analizar oferentes y adjudicatarios y establecer una estrategia de participación que pueda resultar exitosa. De igual forma, para cualquier producto podemos revisar el ranking de proveedores que han sido adjudicados en un periodo. Puedo ver dónde me encuentro yo en ese ranking y revisar el detalle de contrataciones de otros proveedores para definir posibles estrategias para competir mejor. Para cada proveedor, puedo conocer su cartera de clientes y contratos gubernamentales, sus productos y precios para afinar mi estrategia de competitividad.
Resumiendo, Analytics me da visibilidad ágil y actualizada del mercado donde compito, me permite estudiar precios para presentar ofertas más competitivas, me facilita diseñar estrategias comerciales más eficaces para aumentar la competitividad de mi empresa, ahorrando tiempo y mejorando la productividad y resultados de mi equipo de licitaciones. Perdón, ya. Sí, doctora, eh, bienvenida. Un gusto tenerla de vuelta. Disculpen que no tenía el audio puesto. Muy buenos días, a todas y todos. Es un gusto estar aquí nuevamente, pues retomando estas actividades con ustedes que son muy productivas y provechosas para todos. Siempre tratamos de mantenerlos en temas actualizados y aquellos que manejan las contrataciones públicas saben que no son estáticas. Aquí uno no puede dejar de estar al día una semana porque siempre ocurren novedades, siempre hay temas que actualizar y para eso pues nosotros estamos aquí en la mañana de hoy para hacer como quien dice una compilación de los cambios y los ajustes más trascendentales que hemos tenido prácticamente pues en el último mes y básicamente más que en el último mes, también en los últimos 6 meses de este nuevo año 2023, trayendo pues algunos temas que han estado vigentes desde el año pasado y que aún a pesar de que se han mantenido vigentes o ya tienen más de un año inclusive de estar implementados, he podido percibir que nuestros proveedores, nuestros colaboradores, pues no están prestando aún la debida atención y que producto de ello, pues genera alguna pérdida en el tema de una adjudicación. Entonces, la importancia, pues, de esta mañana es poder traernos esos modos de recorderis para que podamos entonces todos nosotros estar aquí y compartir, ¿no? Compartir el escenario en esta mañana. Vamos entonces pues a dar inicio con el tema de los consejos para ofertar en licitaciones, aspectos para recordar. Muchos de estos temas tienen también que ver no solo con las licitaciones, sino también con las cotizaciones en línea, las contrataciones menores, que son realmente el volumen más grande de procesos de compra en lo que muchos de ustedes participan. Y que producto pues de esa participación, también es importante que ustedes los tengan en cuenta porque incide de una manera directa en poder ser beneficiados con estas adjudicaciones. Vamos primero a recordar lo importante que es revisar detalladamente los requisitos, ¿no? Los requisitos tanto en la plantilla electrónica como los requisitos de los documentos adjuntos. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso. Y lo que nos señala la resolución 212 del 2023 del 2 de marzo de este año, que es una resolución producto de una acción de reclamo que se interpuso entre la GSP, en la cual en estas acciones de reclamo recordemos que se exteriorizan los criterios y las opiniones que tiene la DGCP sobre un tema y que es importante que nosotros también estemos al día en ello porque así podemos saber el lineamiento que da la entidad en el sentido de cómo debe aplicarse una norma durante la fase pues operativa del proceso. Perdón, Esta doctora, resolución, diga, es que todavía no ha empezado a compartir su pantalla. hoy acá la tengo como si tuviera compartida. Mire, Vamos a la ver. vuelve a poner para Sí, vamos aquí a debe- pausar un momentito. Qué extraño.
Claro, nada más, un segundito, nada más vamos a revisar el tema de permisos. Acá no me deja verla. Ahora sí, ya, ahora sí. Vamos aquí compartir. ¿Eh? Ok, aquí estamos perfectamente. Ahora sí quedó bien. Listo. Gracias, doctora. Ahí la ven. Perfecto. Ahora sí. Ok, vamos Gracias. entonces a activar la cámara. Bueno, estamos entonces recordando el tema de los pronunciamientos de la DGCP. Lo importante que es en esa línea ver y repasar los precedentes, sobre todo pues de fecha reciente, en cuanto a lo que la DGCP se ha pronunciado en estos temas. En cuanto a recordar los detalles de la revisión de los requisitos, ellos se enfatizan en el aspecto de que cuando existan discrepancias entre lo que estipula las condiciones elaboradas por la entidad en la plantilla electrónica y las elaboradas en documentos adjuntos, prevalecerán las elaboradas en la plantilla electrónica del pliego de cargos. Es decir, en esa plantilla que ustedes ven en el portal de Panamá Compra, donde hay una serie de requisitos de carácter obligatorio que ya vienen posteados de forma prefijada en la plataforma, más los requisitos pues que anexa o añade la institución. Entonces es importante que ustedes tengan claro que a la hora de que revisan sus propuestas para ser presentadas, deben cotejarlas siempre o basarse en los lineamientos que se establecen en esa plantilla electrónica. Y así ha mantenido la DGCP reiteradamente sus pronunciamientos en ese sentido. Entonces, por esa línea damos pues nuestro primer paso de recordatorio. En otro aspecto importante es que también se ha dado pronunciamientos recientes en cuanto a la presentación de los pagisalvos o los certificados de no obligado. Las instituciones tienen la costumbre de estarle, por ejemplo, en muchas ocasiones exigiendo, o a veces no lo exigen, pero los proveedores competidores quieren, como quien dice, tumbarte la adjudicación que hayas obtenido a tu favor, alegando entre algunas cosas que, por ejemplo, tenemos aquí la muestra, el certificado de no obligado en la Caja de Seguro Social, esté dirigido a la entidad en particular, es decir, a la entidad la cual está haciendo el acto público. Entonces, en esa línea, pues aquí les traemos estos ejemplos. Sin embargo, la DGCP ha hecho énfasis, que eso es un aspecto que vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva, en que recordemos que este requisito del PAGISalvo o el certificado de no obligado, que es el requisito número 4 de la plantilla electrónica, es un requisito que postea la DGCP de manera automática, es decir, esta información ya viene en el sistema cuando la entidad carga un acto público. No señala, y ellos hacen énfasis en una resolución de junio de este año, es decir, estamos hablando de prácticamente de hace 10 días atrás, lo que es reciente, que en ese requisito no se establece que el pagisalvo o en su defecto el certificado de no cotizante debe estar dirigido a la entidad licitante. Por tanto, esta dirección confirma lo actuado por la entidad. Esta es una situación en la que un proveedor fue adjudicado un acto, uno de los competidores presenta una acción de reclamo para que le quiten esa adjudicación, alegando de que el certificado de no obligado en la Caja de Seguro Social no estaba dirigido, pongamos a decir, a la Autoridad Marítima de Panamá, sino que era un certificado de no obligado que el proponente había utilizado en otra entidad. Como son digitales, uno pues los escanea y los puede utilizar mientras esté vigente. Sin embargo, la DGCP se pronunció en el sentido de que no, el requisito no establece que tiene que estar dirigido a una entidad en particular. Así que yo puedo utilizar el certificado de no obligado o el pagisalvo de la Caja de Seguro Social, aunque esté dirigido, por ejemplo, al Banco Nacional, puedo utilizarlo en un acto público del Ministerio de Seguridad Pública, por darles un ejemplo. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta esto para que tampoco lo vayan a alegar como una objeción para tumbar un acto público de otro competidor, pero asimismo utilizar este conocimiento en beneficio de ustedes mismos como proponentes.
En cuanto a los documentos provenientes del extranjero, también es otro aspecto que hemos notado algunas ciertas fallas en cuanto a los proponentes al presentar sus ofertas. Si bien recordamos que las propuestas se envían de manera electrónica, se entiende que es un original, hay un cintillo, como ven ustedes aquí en la presentación, que dice importante, donde señala que todo documento que proviene del extranjero debe estar traducido al idioma español por intérprete público autorizado y cumplir con las autenticaciones a través de la apostilla o de la legalización por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá. Y esto también es importante. ¿Por qué? Porque ya la DGCP ha reiterado, inclusive en resoluciones del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas desde 2011, y el criterio se mantiene a la fecha, porque ese cintillo que ustedes ven resaltados en rojo se conserva en la plantilla electrónica. Entonces, al estar en la plantilla electrónica, como dijimos en la primera diapositiva, es vinculante todo lo que esté posteado en esa plantilla electrónica. Entonces, si por ejemplo yo estoy participando en un acto público y me están pidiendo cartas de distribuidor autorizado o cartas de garantía, y esas cartas son emitidas o generadas por ejemplo, mi proveedor en el extranjero, del cual yo tengo la representación en Panamá, y yo eso lo voy a aportar como parte de la documentación de mi propuesta, ese documento debe en primer lugar estar traducido. Y en segundo lugar, como viene el extranjero, obviamente traducido si está en un idioma diferente al español. Si está en el idioma español, pues no es necesario traducirlo, pero si viene del extranjero, sí es indispensable contar con el sello de la apostilla o con la legalización. Y se los digo también porque hubo también una experiencia de un proponente que me hizo la consulta porque no había visto o no había prestado atención a ese cintillo que aparece en la plantilla electrónica y perdió la oportunidad de una adjudicación toda vez que sus cartas estaban en español, pero provenían de un país en el extranjero. Entonces, ¿eso que produjo? Que fuese descalificada su propuesta a pesar de haber sido el precio más conveniente para la institución. Entonces, importante, como dijimos del inicio, leerse bien los requisitos, empezando por los que están posteados en la plantilla electrónica, complementados también entonces con lo que se adjunta en los documentos del pliego de cargos. Adjunto. Aquí reiteramos entonces esta resolución, como dice, ¿no? En la aplicación, aquí muy particularmente es el tema de que se estaba utilizando una resolución o un manual que surgió en el año 2020, producto de la pandemia, lo que ven ustedes subrayados en el primer párrafo, un manual especial para procedimiento de selección de contratistas. Y otro tema que los proveedores o inclusive las mismas instituciones han estado todavía aplicando ese manual. Ese manual que establecía que se podía presentar los documentos de manera simple y luego, si usted era seleccionado, entonces aportar los requisitos apostillados o debidamente traducidos de manera legal. Sin embargo, y hay que hacer notar, que ese manual especial de procedimiento de selección de contratistas, mediante resolución de febrero de este año, dejó de tener efecto. Es decir, fue derogado por la DGCP, lo que significa que esa oportunidad, obviamente por todas las circunstancias de falta de movilidad, las restricciones y las cuarentenas, la DGCP había optado por dar esta facilidad a los proponentes para la obtención de lo que eran sellos de apostillas y legalizaciones o traducciones oficiales. Sin embargo, al haber sido derogado este artículo, especialmente este manual o esta guía, en febrero de este año, entonces ese requisito vuelve a su estado original, lo que significa que todo documento que ustedes carguen en el portal dentro de su propuesta, si viene un idioma distinto al español, traducirlo al español. Y si aún viniendo en español procede de un país extranjero, debe venir debidamente legalizado, apostillado o legalizado por nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, eso es importantísimo, ¿no?
en cuanto a que recuerden la aplicación de este procedimiento, esta guía o manual especial que fue pues ya derogado y que ni las instituciones ni ustedes como proveedores pueden alegarlo como un sustento al haber incumplido o al omitir la presentación de sus documentos debidamente apostillados, ¿no? Entonces, también importante, en muchas ocasiones esos sellos de apostilla son colocados a veces en el reverso de la hoja. Entonces, ustedes al escanear tienen que recordar escanear el frente y el reverso para que puedan pues cumplir debidamente con esta indicación, ¿no? Así que recordar eso. En cuanto al requisito de aviso de operaciones, estamos repasando esos requisitos que ya están posteados de manera obligatoria en el portal, lo que significa que siempre ustedes los van a ver, sea una contratación menor, sea una licitación, ¿no? Las cotizaciones en línea no, porque pues evidentemente allí ustedes los aportan después. Sin embargo, al ser aportados después, igualmente deben cumplir con estas condiciones. En el caso particular del aviso de operaciones, ahí vemos el resaltado en negrita que dice que todo proponente interesado en participar en un procedimiento de selección de contratista deberá acreditar que tiene autorización para ejercer dicha actividad comercial, ya sea a través del aviso de operaciones o cualquier otro medio de prueba idónea cuyas actividades declaradas en el mismo deben guardar relación con el objeto contractual. Entonces, estos son los temas que le decíamos en la primera filmina, lo importante que es leer las indicaciones, porque si bien es cierto el requisito dice aviso de operaciones, uno es lo único que piensa es en el aviso de operaciones tradicional que uno conoce. Sin embargo, el mismo requisito dice o cualquier otro medio de prueba idónea. ¿Eso qué significa? Hay empresas, por ejemplo, ubicadas en las zonas francas, Panamá Pacífico, la zona libre de Colón, ahora estos lugares, por ejemplo, en Tocumen, que son zonas de libre comercio. También tenemos la ciudad de Saber, ¿no? Que ellas no cuentan con un aviso de operación, sino cuentan con otro tipo de documentos que los acredita para realizar la actividad comercial que pueden desarrollar en esas áreas especiales de Panamá. Entonces, si presentan esos documentos, ustedes deben tener en cuenta de que es viable y posible en atención a la amplitud que establece el requisito 6, al pesar de que dice aviso de operaciones, pero dice o cualquier otro medio de prueba idóneo. Entonces, aquí traemos también una resolución de reciente fecha, de junio también de este año, en el que la DGCP, dentro de una acción de reclamo, dice que el requisito citado solo exige que las actividades detalladas en el aviso de operaciones sean cónsonas o guarden relación con el objeto contractual, lo cual debe ser validado por la entidad licitante al momento de verificar el cumplimiento del requisito. Y que en el caso que nos ocupa esta dirección, lo precedente es confirmar lo actuado por la entidad. Era igual pues una acción de reclamo en la que estaba el competidor que perdió alegando que el adjudicatario no cumplía con el aviso de operaciones en el sentido de la descripción de las actividades a las cuales se estaba dedicando. Entonces, esto es importante y por eso traemos también al llamado de atención de que el requisito es bastante amplio porque dice o cualquier otro medio de prueba idónea, ¿no? Entonces, ya eso es una amplitud que le da al hecho del requisito, ya que no lo restringe exclusivamente al aviso de operaciones per se, ¿no? El documento que todos conocemos como aviso de operaciones. Condicionamiento de los requisitos mínimos obligatorios. Y esto es tal vez un cintillo que algunos de ustedes no le habrán prestado atención, pero está ya desde hace algunos meses posteado dentro de la plantilla electrónica que, como dijimos, son los requisitos obligatorios a los que hay que prestarle atención, más que a los que están en los documentos adjuntos. Y él mismo señala que las entidades contratantes no deberán modificar, adicionar o condicionar los requisitos mínimos obligatorios previamente establecidos en la sección de otros requisitos, ¿no?
¿esto qué tiene que ver? Y traíamos el ejemplo del Pajisalvo en la Caja de Seguro Social o el certificado de no obligado. ¿Por qué? Porque las instituciones lo que hacían era, si bien el requisito arriba no lo pueden modificar porque es algo que trae la plantilla, que establece la DGCP, en la sección de otros requisitos colocaban, bueno, el certificado de no obligado de la Caja de Seguro Social debe venir dirigido a la entidad contratante o licitante. O de la cédula que estaba arriba, dicen abajo, es que la cédula debe venir escaneada o impresa por ambos lados. O que la cédula tenía que ser notariada. Entonces, con este cintillo, la DGCP está prohibiendo de manera taxativa, expresa, que no pueden condicionar los requisitos mínimos obligatorios. Entonces, como vimos en el tema del Pajisalvo, que el requisito no dice que debe estar dirigido a la entidad licitante, entonces la entidad licitante no puede en otros requisitos decir que tiene que venir dirigido a la entidad licitante. Y con ello entonces refuerza el tema de por qué en la acción de reclamo que presentamos, la DGCP desestimó la misma en cuanto a que no importaba que ese certificado o ese Pajisalvo de la Caja de Seguro Social estuviese dirigido a una institución diferente a la cual la persona estaba presentando su oferta. Y eso viene a raíz de esta cintillo que está ahora posteado en la plantilla electrónica de todos los actos públicos. Entonces, es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Otro aspecto, como dijimos, por ejemplo, bueno, la cédula. Entonces, abajo en otros requisitos colocaba, es que la cédula debe venir notariada. No, está prohibido esos condicionamientos de esos requisitos que se postean en la sección de requisitos mínimos obligatorios. Entonces, esto también es algo que tal vez algunos de ustedes todavía no habrán percibido o no habrán captado que está vigente y que es un punto que los beneficia a ustedes por esa serie de condicionamientos que a veces las instituciones ponen. Otro ejemplo, las medidas de retorsión. La declaración de medidas de retorsión, si arriba en los requisitos que pone obligatorios la DGCP no dice que debe venir notariado, o otra práctica que tienen las instituciones, es que tiene que tener fecha anterior al acto público, a la convocatoria del acto público. Ya esos condicionamientos que las instituciones agregan dentro de otros requisitos no pueden existir en base a lo que dice allí. Que han optado también algunos proveedores. Cuando ven esta situación, llaman, como vamos a ver ahora, también pueden ponerse en contacto con la Dirección de Fiscalización de la DGCP, hacer los llamados de atención y ellos lo que hacen es entonces comunicarse con la entidad para que hagan los ajustes respectivos y eliminen esos condicionamientos precisamente con fundamento en el cintillo que aparece dentro de las plantillas electrónicas de los diversos actos públicos. Recordar entonces el tema de la vigencia de la presentación de documentos con firmas electrónicas, ¿no? A través de los documentos o la adquisición de la firma electrónica calificada a través de la Dirección de Firmas Electrónicas del Registro Público de Panamá. Y que es pues como la que aparece aquí en el modelo, ¿no? Y que cualquier documento, ya una declaración extra o algún documento adicional que no sea de los que están posteados de manera obligatoria e inicial en el portal, la institución pueda pedirlo entonces notariados y ya si ustedes cuentan con la firma electrónica calificada, pues pueden beneficiarse de no tener que incurrir en ese gasto de la notaría. Entonces, yo siempre estimulo e incentivo a los proveedores a que se inscriban y que utilicen pues este mecanismo como una facilidad que les da, ¿no? Y aquí también pues la DGCP ha mantenido el criterio de que todos los documentos que son adjuntados al portal con firma electrónica calificada no requieren de la notarización de las mismas. Vamos a ver aquí algunas de las preguntas antes de continuar con el ejemplo.
nos dicen, bueno, incluyen, por ejemplo, diplomas y certificaciones. Cuando se incluyen diplomas y certificaciones, como eso está en otros requisitos que ya solicita la entidad de manera independiente, ya ahí puede solicitar que vengan autenticados, vengan legalizados o notarizados, específicamente, sobre todo si vienen del extranjero, ¿no? Y recordemos que igualmente muchos diplomas para que tengan validez en Panamá, sobre todo diplomas universitarios a niveles de carreras formales, para que tengan validez en Panamá, pues deben ser debidamente autenticados o apostillados, ¿no? En cuanto al proceso de homologación, a veces quieren condicionar requisitos. Es cierto, a veces los proveedores o incluso las mismas entidades quieren condicionar esos requisitos. Sin embargo, ya como ven en el cintillo, los mismos no pueden ser condicionados, ¿no? No pueden modificarse, no pueden condicionarse o no pueden establecérseles requisitos adicionales a como vienen ya marcados en el portal. Pero sería única y exclusivamente aquellos 12 o 14 requisitos que vienen ya, como quien dice, por default en la plantilla, ¿no? Me dicen aquí que en cuanto a las medidas de retorsión es válida una para diferentes actos, siempre y cuando sea menor a 1 año o no. Bueno, el tema de las medidas de retorsión, técnicamente no hay una fecha de vigencia. Sí podemos verlas, por ejemplo, en el pagisalvo de la DGI, en los documentos de la Caja de Seguro Social, incluso en el tema del registro público, que pues por normas del Código Judicial se ha establecido que es 1 año de vigencia. Sin embargo, en las medidas de retorsión pues realmente no lo hay. No obstante, de allí que las instituciones han puesto como condición que las medidas de retorsión, la declaración de medidas de retorsión tiene que ser pues de fecha posterior a la convocatoria del acto público. Sin embargo, como ustedes ven, ya ese condicionamiento no existe, ¿no? Lo que significa que si yo presenté una medida de retorsión de un acto público que fue convocado, por ejemplo, el 1 de junio, y la medida de retorsión decía fecha del 15 de mayo, la institución no puede condicionarlo a eso, ni tampoco puede rechazarme mi propuesta, porque el requisito no establezca que tiene que tener una fecha de vigencia establecida, ¿no? Otro aspecto que ustedes deben tener también importante es la presentación de información o documentos falsos, ¿no? En el cual pues pueden estar sujetos, ¿no?, a incurrir en las sanciones que establece la norma, entre los que implica la resolución o la declaratoria de inhabilitación por presentación de documentos falsos, ¿no? Entonces, en ese caso, ustedes siempre como proponentes o oferentes que adjuntan los documentos, es recordar la responsabilidad que tienen en la presentación de esos documentos, ¿no? Que efectivamente contienen la información que ha sido generada por la entidad privada o la entidad pública, que efectivamente está certificando lo que ustedes están presentando. Que en algunas ocasiones, tristemente, pues esto se ha dado en situaciones como en cartas de distribuidores autorizados o en cartas de referencia de empresas o de instituciones públicas, donde los proveedores, aunque ustedes no lo crean, han llegado pues al recurso de tener que, de presentar documentación falsa y que en algún momento pues ha sido detectado, acarreando las consecuencias administrativas que le caben y más aún allá, entonces, las responsabilidades penales también. Seguimos viendo entonces un repaso de los puntos, ¿no? Hemos visto algunas novedades que tal vez ustedes no tenían reflejadas en su radar. Y vamos entonces también a recordar algunos aspectos que se mantienen vigentes y que, como les dije, a pesar de que ya tienen un buen par de meses de estar en aplicación, todavía hay instituciones que incurren en esos errores y que en base a esos errores entonces afectan a los proponentes. De ahí la importancia que ustedes pues conozcan sus derechos para que así mismo los puedan reclamar y hacer valer. Recordar que el decreto ejecutivo 34 del año pasado, específicamente de agosto, modificó el tema de la declaración jurada, ¿no?, suscrita a través del sistema electrónico en el tema de lo que es la incapacidad legal para contratar.
y que esta declaración pues se hace ahora a través del portal, ¿no? Ya no es aquella declaración que era un formulario en el cual había que llenar y que en base a ese formulario, que en muchas ocasiones también lo pedían notarizado, ustedes lo adjuntaran, sino que ahora se hace pues de manera automática dentro del portal. Como ven ustedes, aquellos que han presentado sus propuestas, esta es la primera vista que les aparece en su portal interno, y que si ustedes no marcan los cuadros respectivos que tienen que marcar, pues el sistema no los deja avanzar hacia llenar su propuesta, ¿no? Entonces, una vez ustedes han firmado la declaración, han llenado el cuadrito que aparece en rojo y ya pueden entonces iniciar su propuesta, ¿no? Entonces, esto guarda relación también con lo que vemos aquí, lo que dice el requisito, tal cual lo marca o lo postea el sistema, ¿no? En la incapacidad legal para contratar, que como ustedes verán es un requisito no subsanable, y es no subsanable porque ya estás obligado a hacerlo a través del portal. No hay manera nosotros como proveedores de evadir ese espacio, ¿no? Sino que es obligatorio para poder continuar a la etapa de enviar nuestros precios y nuestros documentos con nuestra propuesta. Entonces, allí que recordar pues que las instituciones ya no deben estar solicitando estos formularios de manera independiente, que era este formulario que vemos aquí en pantalla, ¿no? Que se llenaba y se firmaba por las partes, pues ya no debe ser solicitado porque es un proceso automático a través del sistema, como lo estableció la norma. En ese mismo línea, pues también tenemos el comunicado de mayo del año pasado, donde se le informa a los proveedores que deberá hacer uso del formulario electrónico habilitado en la plataforma. Esto es para llenar o cargar su propuesta, lo que antes ustedes conocían como formulario de propuesta, que era inclusive un documento igual, ¿no? Que ustedes escribían en una plantilla, en un modelo que proporcionaban las instituciones. Ya entonces, desde mayo del año pasado, se les ha estado reiterando a las instituciones que deben utilizar el formulario, que es la plantilla que los proveedores van llenando y que luego se refleja entonces en el precio propuesto por el proponente dentro de cada acto público. Igualmente, pues señala la acreditación en el registro de proponentes, que también es otro aspecto que todavía las instituciones han estado insistiendo en ese tema, en que los proponentes presenten su certificado de inscripción como proponente en el registro de Panamá Compra. Sin embargo, como dijimos, en base al decreto 34 de agosto del año pasado, ¿no? Que modifica el decreto 439 en su artículo 272, establece ahora que se entenderá realizado por todo proponente al momento de presentar su propuesta a través del sistema de Panamá Compras, que era un tema como lógico. Si yo podía presentar o enviar mi propuesta a través del portal, es porque efectivamente y evidentemente yo estoy inscrito en el registro de proponentes de Panamá Compras. Si no, no estaría habilitada para poder enviar una propuesta. Sin embargo, pues todavía había instituciones que solicitaban, ¿no? Ese documento o incluso rechazaban o descalificaban ofertas por no haber presentado ese documento de manera adjunta con su propuesta. Entonces, el comunicado 21 del 2022, del 7 de noviembre del 22, establece y reitera esa obligatoriedad que establece la norma, porque es la norma lo que lo establecía y ahora lo que exonera la presentación, señalando pues que las propuestas presentadas a través del sistema de Panamá Compra, enfatiza el comunicado, no podrán ser rechazadas o desestimadas por motivos de no incluir el documento denominado certificado de proponente. Entonces, para que ustedes lo tengan claro, en el evento de que haya algún acto por ahí que todavía lo pida, la opción pues de solicitar a la institución en base a esta información que elimine ese requisito, modifique el pliego mediante una adenda, o en caso de que nada digan y por algún motivo su propuesta sea descalificada porque no presentaron dicho documento, pues tienen las herramientas y los mecanismos legales para sustentar su posición de la no obligación de presentar, que es este certificado que muchos de ustedes pues recordarán y que todavía algunos pues tendrán
en su poder y que estará todavía vigente. Sin embargo, ya pues no es necesario presentarlo dentro de los documentos de su propuesta. Esto fue entonces reiterado nuevamente en este año, un comunicado del 003 de 2023, pero fue dirigido más que todo para actos presenciales. Ustedes dirán, bueno, es que todavía hay actos presenciales. Sí, hay actos presenciales, aquellos que están dentro del marco o el escenario de los organismos internacionales que financian proyectos dentro de las instituciones públicas. Por ejemplo, un ministerio puede llevar a cabo un acto que, si bien lo está haciendo como institución del Estado, en este caso un ministerio, está utilizando fondos o procedimientos, por ejemplo, del PNUD, del Banco Mundial o del Banco Interamericano, que son los que están financiando ese proyecto. Entonces, como esos actos todavía se manejan de forma física, donde la persona lleva un sobre con su documentación, las instituciones estaban solicitando que entre esos documentos se adjuntara de manera física o en papel ese certificado de proponente. Entonces, la DGCP, en base al comunicado anterior, señaló, no, señores, ya ustedes lo que tienen que hacer es ingresar al portal de Panamá Compra en esta sección que dice aquí, registro de proponentes. Entonces, al darle en esa sección, nos va a traer el mismo sistema, ¿no? Otra plantilla, otra vista, donde van a tener ustedes la capacidad de buscar entonces esa verificación de ese registro de proponentes. Ya pueden buscarlo por nombre, como el ejemplo que les traemos aquí, o por el RUC, ¿no? Al introducir el nombre, entonces aquí donde está en verde, le dan clic y ahí pues evidentemente trae ya la información del proponente. Su nombre, su razón social, su RUC, la fecha en que ese proponente está registrado en el portal de Panamá Compra y la fecha de su actualización. Que al final lo que realmente les interesa a las instituciones es conocer que está inscrito evidentemente en el portal de Panamá Compra. Pero como dijimos, en los actos que se manejan de forma regular, que son los actos virtuales o las propuestas que se envían de manera electrónica, eso entonces ya valida el hecho de que efectivamente yo estoy inscrita en ese registro de proponentes porque he podido acceder a la plataforma de Panamá Compra y enviar una propuesta de manera electrónica. Entonces, para que ustedes también tengan presente que ya no pueden ser sus propuestas descalificadas, ni las instituciones pueden estar solicitando estos documentos. Y en caso de que los hagan, pues ustedes tienen la opción de presentar las quejas o los reclamos a la DGCP. Otro aspecto importante de recordar para que ustedes tengan presente cuando van a participar en los actos públicos es el requisito que remite al formulario del pliego de cargo. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ya la DGCP se ha pronunciado sobre ello. Aquí traemos un ejemplo, este es un requisito, no de los que vienen ya de manera obligatoria en el portal, sino un requisito de los que las instituciones agregan, ¿no? De manera específica o especial. Este es un requisito que se refiere a referencias de experiencia. Y es un requisito muy común que ustedes verán, redactado de formas distintas, pero es un requisito muy común que ustedes verán en los distintos actos. Nos piden una referencia, 3 referencias o 3 cartas como mínimo de referencia que durante los últimos 7 años indiquen que la empresa ha realizado prestaciones de servicios de mantenimiento en áreas verdes, en el sector privado, tal por cual, y dice ver formulario 7 del capítulo 4. ¿Por qué es importante este tema? Porque obviamente en las limitaciones que tiene la plantilla no se puede transcribir todo lo que dice ese formulario. Sin embargo, el requisito está remitiendo de manera directa a un documento que está en los documentos adjuntos. Entonces dice, ver formulario 7 del capítulo 4. En este caso, el proponente, estábamos hablando de una licitación, el proponente presenta sus cartas de experiencia. Sin embargo, cuando se lee el formulario 7 del capítulo 4, establece, como quien dice, lean siempre la letra chiquita antes de firmar. En la parte inferior de abajo decía que
lo que está subrayado aquí en el siguiente párrafo, que las cartas de referencia que sean presentadas deben tener adjunto copia de la orden de compra o contrato que avale la información descrita. Es decir, no es suficiente la carta de referencia, sino que debe traer como soporte copia de la orden de compra o de dicho contrato. El proponente, como no prestó atención a lo que decía el formulario 7, sino que simplemente se limitó a llenar el formulario 7, a presentar las cartas de referencia en base a ese formato del formulario 7, omitió adjuntar las órdenes de compra o contrato que soportaran esas cartas de referencia. Entonces, en base a eso, el otro proponente que pierde presenta una acción de reclamo, ¿no? Y en base entonces a esa acción de reclamo, la DGCP se ve instada a descalificar o quitarle esa recomendación, porque estábamos hablando de una adjudicación y era el informe de la comisión verificadora donde recomendaba la adjudicación a ese proponente. Entonces la DGCP ordena un nuevo informe a la comisión en el sentido de que el proponente no presentó esos documentos. Entonces, la importancia es que cuando ustedes revisan, como dijimos al principio, revisar detalladamente los requisitos, validen primero lo que nos dice el portal, la plantilla electrónica. Y en ese sentido, validar textualmente lo que dice dentro de la plantilla, pero si bien es cierto, al hacer referencia a un requisito o remitir la vista o la revisión a un requisito que está dentro de los documentos adjuntos del pliego adjunto, deben prestar atención a esto. ¿Por qué? Porque al hacer referencia a la plantilla electrónica, que está aquí, ¿no? A un requisito dentro del documento adjunto, se hace obligatorio su presentación. Igualmente, o a contrario sensu, la DGCP ha dicho que si hubiese sido el caso en que esta referencia no hubiese estado establecida, la institución, en este caso la comisión, no podía exigirle a ese proponente que con las cartas de referencia adjuntara las copias de las órdenes de compra o los contratos que avalaran la referencia manifestada en esas cartas. ¿Por qué? Porque no era un requisito que estaba posteado en la plantilla electrónica. Es decir, había discrepancia entre lo que está en la plantilla y lo que estaba en los documentos adjuntos. Porque lo que hay que tener claro es que prevalece lo que está en la plantilla. Pero al haber tenido la plantilla la presentación de esta referencia, ya hacía obligante a que lo que hubiese en ese formulario, en ese pliego adjunto, debía presentarse con la propuesta. Entonces, es importante por eso siempre hacer los análisis y las lecturas. Un hecho que a veces nosotros no podemos negar es que a los panameños no nos gusta leer. Sin embargo, hay que leer y hay que leer con detalle y con cuidado. Ya como les digo, puse el ejemplo de la plantilla en relación a los documentos legalizados y apostillados. Este proponente me dijo, bueno, pero es que el pliego adjunto no decía que tenían que venir apostillados o consularizados o legalizados. Sí, pero la plantilla electrónica sí lo señalaba. Y por lo tanto, es obligatorio, si viene del extranjero, cumplir con dicho requisito. Igualmente, el otro requisito, ¿no?, que les puse, que es nuevo, en relación a que las instituciones no pueden modificar, condicionar los requisitos que se deban presentar en la plantilla de manera obligatoria, como los primeros requisitos que establece el portal. Entonces, igualmente, pues recordarles a todos ustedes que está abierta igualmente la opción de presentar cualquier inconformidad a través del correo de la fiscalización@dgcp.gov.pa, en el sentido muy particular de cuando hayan este tipo de discrepancias que hemos señalado, ustedes puedan escribir a la Dirección de Fiscalización de la Dirección General de Contrataciones Públicas y poner sus quejas.
Igualmente también pueden llamar a la mesa de ayuda que ellos tienen, que es el 515-1500, y sin ningún costo, porque estos son, como diríamos, quejas que son de forma gratuita, porque ya ustedes saben que cuando van a presentar ya formalmente una acción de reclamo para una licitación pública, pues necesitan la intervención de un abogado. En el caso de que sean contrataciones menores, pues pueden hacer ustedes mismos las presentaciones de las acciones de reclamo como proveedores. No obstante, pues es importante recordar que tienen abierto ese canal para acceder a la DGCP y que la DGCP les pueda ayudar o colaborar en el sentido de hacer un llamado a atención y que ellos presten un llamado a la institución en atención a su capacidad o a su facultad oficiosa que tiene la DGCP, ¿no? Vamos entonces aquí a ver algunas preguntas, ¿no? Nos dice, ¿la firma electrónica puede ser aplicada al formulario de declaración jurada de intereses particulares del ANTAI? Bueno, ya ese es un tema que si bien no es propio de la norma de contrataciones públicas, porque está en base a otra ley, habría que determinar si la ANTAI va a aceptar documentos de manera electrónica, que a mi parecer no debería ser, porque la norma habla de la presentación o la declaración jurada ante un notario, lo que significa que yo tengo que ir y hacer la declaración. No es que yo estoy notarizando mi firma, estoy notarizando la declaración. Y recordemos que esa declaración ante notario, por mandato de la ley, es gratuita y que esa documentación debe ser presentada de manera física en la ANTAI en base ya a los procedimientos que ellos establecen. Entonces, a mi parecer, no podría aplicarse el tema de la firma electrónica calificada. En cuanto a los requisitos para solicitar la firma electrónica calificada, pues allí les recomendaría que ingresen a la página de la dirección de firma electrónica del registro público, lo pueden buscar en el Google, en el Internet, porque hay distintos requisitos dependiendo de la condición o del tipo de firma electrónica, ¿no? Para un particular no es lo mismo que para un abogado o que para una persona, un representante legal de una empresa o de una persona jurídica, ¿no? Aquí nos dicen que aún lo solicitan en pliegos de cargos actuales. Bueno, entonces de allí la importancia de que ustedes hagan los llamados a las instituciones, conozcan sus derechos, conozcan las normas, para que en caso de hacerle los llamados directamente a la entidad y ella no preste la atención debida y haga las correcciones, entonces puedan hacerlo a través de los mecanismos que les da la DGCP. En cuanto al requisito de la Junta Técnica, nos dicen si eso no es subsanable. En la plataforma parece que es opcional, pero me parece que las normas de la Junta Técnica indican que no deberían ser subsanables. Bueno, el tema aquí es que si el portal en la plantilla electrónica lo establece como subsanable, porque así lo haya decidido la entidad, pues es subsanable, porque acuérdense que lo que está mandando en ese momento es la plantilla dentro del acto público. Ya entonces sería un tema de que si la DGCP lo pone de manera obligatoria, como la declaración de incapacidad legal para contratar, que no da opción a que la institución lo ponga como subsanable, y entonces sería pues un tema distinto. En cuanto a que las instituciones no se actualizan, pues tiene usted toda la razón. Entonces, por eso la importancia de que ustedes como proveedores sí se mantengan actualizados. Porque al final los que somos perjudicados por el desconocimiento de las normas somos los proveedores, que entonces estamos sujetos a ese desconocimiento por parte de las instituciones, ¿no? Entonces, es importante, por eso estas sesiones que nosotros tenemos aquí, para poder hacerlos partícipes de todos los conocimientos o de todas las novedades que se dan al día a día en el tema de los actos públicos. Vamos entonces aquí a leer unas dos últimas preguntas antes de dar por terminada nuestra sesión. Nos dice que si el pliego de cargos indica que ciertos documentos pueden ser presentados en copia simple con sello de traductor público autorizado panameño y la plantilla electrónica en la sección de condiciones especiales dice lo contrario, debe ser que todos los documentos provenientes del extranjero deben ser traducidos y sellados para cumplir con las autenticaciones que prevalece. Pues ahí prevalece, como dijimos, el tema de la autenticación.
¿Por qué? Porque es un tema de ley. Es un tema que establece el Código Judicial en el sentido de que todos los documentos provenientes del extranjero para tener validez legal deben ser apostillados. Ahora, como ustedes las propuestas se mandan de manera electrónica, se entiende que esa apostilla es original. Si bien todo mundo en el portal lo va a ver como una copia, o incluso la entidad cuando lo imprime va a verlo la comisión o quienes lo revisen como una copia, se entiende su originalidad y validez porque fueron enviados por el portal. Entonces, el hecho de la presentación de la apostilla, ¿no? Es realmente copia simple con sello del traductor público. Pero si esa copia o ese documento original generado en el extranjero debe ser, para mi criterio, debidamente apostillada. Entonces, pues creo que hemos podido tratar de cubrir algunas de las preguntas. Si bien he visto pues que hay varias preguntas allí, hay algunas preguntas interesantes, pues nosotros tratamos más que todo de respetar el tiempo de nuestros asistentes. Así que muchas gracias pues por su participación, por su asistencia y se les agradece, ¿no? Que hayan estado aquí en la mañana de hoy. Gracias, doctora. Excelente, como siempre, su participación. Buenísima. Y a mí, en lo personal, me parece, o sea, como nosotros trabajamos con proveedores todos los días, y los videos de la doctora en la página de nosotros, visitegana.com, en la sección de noticias, hemos dejado varios de Panamá, ¿verdad? Va a estar el de hoy, va a estar publicado pronto. Aquí hay otros de licitaciones públicas, conoce las reglas del juego, cómo participar en una reunión previa, código de ética en las contrataciones, nuevas reformas a las normas de contrataciones públicas. A mí me parece que son de estudiarlos obligatoriamente casi en los departamentos en las áreas de licitaciones, ¿verdad? Porque contienen información que puede marcar una diferencia en los resultados que está haciendo sus empresas eh, en procesos de contratación. Y se los recomendamos, ahí están a su disposición y los invitamos a siguientes webinars. Otra ventaja que tienen nuestros clientes, nuestros suscriptores, es que cuando yo entro ahora a cualquier proceso de compra desde Conexis, como por ejemplo en tenemos una sección que teníamos antes, pero ahora está renovada, que se llama Consulta aquí al experto legal. Al dar clic ahí, me aparece un espacio para yo poner mis consultas y enviarlas. En este caso, bueno, entré a Costa Rica, pero en este caso serán ingresadas directamente a la doctora Katia Lee y están en las mejores manos nuestros suscriptores para ventilar sus dudas oportunamente que puedan marcar una diferencia en sus ofertas, ¿verdad? Y en la defensa de sus ofertas. Entonces, esta es otra ventaja que tienen nuestros suscriptores. Ya saben, nada más ingresan a cualquiera de los o concursos que sean de su interés, le dan consulta al experto legal y ahí hacen la consulta. Bueno, con eso nosotros vamos terminando, pero antes quiero publicarles este sondeo final. Tiene 4 opciones. Agradecerles su participación el día de hoy, su interés en los servicios de Conexis. Si alguno desea información para suscripciones a nuestros servicios en Panamá, clic en la opción 1, en la primera opción. Si desean información sobre nuestros servicios en Costa Rica o en la República Dominicana, clic y en la segunda opción. Si ya es suscriptor de Conexis y desea una reunión con nosotros para algún tema administrativo, algún tema de usuarios o técnicos o repasos o lo que necesiten, en la tercera opción. Y si no, hey, si en este momento no desean información adicional, la cuarta opción. Nosotros, a mí me da mucho gusto y aquí y que esté de vuelta
después de unas semanas, la doctora Katia Lee, ¿verdad? Porque realmente, si uno está sentado en la silla, muchos de ustedes de estar revisando y revisando concursos y preparando ofertas todos los días, ese apoyo marca una diferencia importante. Y para nuestros suscriptores en Conexis lo tienen a su disposición en un clic, ¿verdad? Entonces, ahí están los videos también para que los revisen y estamos nosotros a las órdenes como siempre y vamos a postear este video en el Licita y Gana en los siguientes días para que lo estén revisando. Muchas gracias, doctora. Bueno, igualmente muchas gracias a ustedes y tengan todos un excelente fin de semana. Bueno, igual les vamos a dejar esto en pantalla un ratito para que lo revisen bien las opciones y quedamos como siempre a las órdenes. Muchas gracias y que estén muy bien. Se cuidan. Saludos.